Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer ya un aporte más a la lectura de este cuaderno de la sección 1.3 de expresiones simbólicas en el curso de Fundamentos de Lógica. Entonces, queremos ahora sí ver si lo vamos fluidos hasta todo el diseño de la clase, mostrando a los estudiantes la evaluación, todo, el contenido, la evaluación, las actividades de aprendizaje y demás, que les permitan aprender los fundamentos de la lógica binaria requeridos para ser docente de matemáticas de la Universidad de Antioquia en el campus Caucasia, de la Facultad de Educación. Entonces aquí seguimos con el contenido de la clase y bueno, entonces Jiménez, uno de los autores que estamos tomando, en 2023 nos sintetiza los conceptos claves acerca de la simbología, de la lógica, de la construcción de este lenguaje simbólico. Uno de esos elementos claves, el de las expresiones simbólicas, serán las variables, que generalmente las denotaremos con P, Q, R, S, T u otras letras. T, entonces aquí le ponemos backslash L dots para decir que podemos utilizar otras más. L de low o bajo y dot de punto. Aquí también dejarles como este lenguaje del inglés y del lenguaje LaTeX. Entonces, aquí recordar, bueno, pues entonces, bueno, pues de que backslash L dots, eso viene de L de low, de bajo, le ponemos guión bajo, y dots de puntos, entonces así es lo que nos va a generar en los puntos suspensivos abajo, en la parte inferior, que en matemáticas simboliza de que siguen muchos más o de que son infinitos. Y están los conectivos lógicos que los denotaremos con LAN, LOR, NEG, en lenguaje LaTeX, NEG, en lenguaje en SymPy, NOT, para la negación, y right arrow, right a la derecha, arrow flecha, y left right arrow para el operador bicondicional, que es una flecha a izquierda y a derecha. Entonces aquí les vamos poniendo como esos elementos, que su significado. Entonces aquí le vamos a poner que el que sigue, que es LAN backslash L and, es por lo regular es muy probable que sea el símbolo de la lógica, la I. Entonces L muy probablemente de logic, aquí vamos a bajar un poquitico más gracias al mouse izquierdo, L de logic o lógica, y and del conector u operador lógico llamado conjunción OI. Conjunción OI. Conjunción, entonces aquí le voy a poner conjunción. Y así para los demás. Entonces, así como les había dicho, los demás, y así uno ve que estos códigos LaTeX están asociados al lenguaje natural americano, es decir, al inglés. Y que el denotar las expresiones matemáticas entre signo de dólares para resaltar cuál es una fórmula matemática. Entonces, delimitar con signo de dólar es para crear una fórmula matemática. Siempre las fórmulas matemáticas se crean acá delimitando entre signo de dólar o entre doble signo de dólar. En este caso, entre signo de dólar para cuando es una fórmula matemática en la línea de texto. Entonces, en este caso es
solo dos signos de dólar para fórmula matemática en la línea de texto. Bueno, entonces aquí le vamos a poner como sangría, vamos a ponerlo como así, en guión, y aquí también, y aquí con guión, para irle delimitando, pues no ver los códigos LaTeX de esta sintaxis. Ahora sí, control enter, tenemos que, y la manera de crear fórmulas bien formadas es usualmente, hay una notación para crear fórmulas bien formadas de la lógica, que es una notación llamada notación aditiva, y hay otra que es notación formal. Entonces aquí esas fórmulas bien formadas, yo aquí les voy a poner que hay dos notaciones, una la aditiva, en la que escribimos P, por ejemplo, L or Q, es decir, primero una proposición, Q, P, y luego el operador L or o la disyunción, y luego la siguiente proposición. Así la llamamos notación aditiva, que se va escribiendo de izquierda a derecha, poniendo cada uno de los elementos que se están operando. Primero la proposición, luego el operador que las une, y luego la siguiente proposición. Y la segunda es la notación funcional, que siempre empieza con el nombre de la función u operador que conecta las proposiciones simples. La notación funcional siempre empieza con el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. Bueno, aquí lo vamos a ir, eso también lo vamos diciendo en el paso. Entonces hasta aquí la sintaxis o la forma de construcción de expresiones simbólicas. Entonces, se hacen con símbolos, en este caso letras, luego los símbolos de los operadores y luego la forma de escribir o conjugar esas letras con esos símbolos de los operadores. A eso lo llamamos sintaxis de operaciones simbólicas. Luego viene la semántica de esas expresiones, el significado, cómo obtener el significado de ellas. Entonces vamos a ver la tabla de verdad, que nos va a dar, nos entregará el valor de verdad de la proposición simple o en realidad en general compuesta, la proposición compuesta, en función de los valores de verdad, en función o en términos de los valores de verdad de las proposiciones simples que hacen parte de esta proposición compuesta, de las proposiciones simples o atómicas que hacen parte de esta proposición compuesta. De la tabla de verdad es una representación, tabular de la proposición compuesta, en general de una proposición compuesta. Aquí vamos a poner compuesta, aquí listo. Y otra dentro de la semántica están las equivalencias lógicas, y es cuando queremos comparar, son para comparar proposiciones compuestas para establecer cuando tienen el mismo valor de verdad, cuando tienen el mismo valor de verdad, cuando lo tienen y cuando no.
Y tras de la semántica también está las tautologías, las contradicciones y las indeterminaciones. Las tautologías, contradicciones e indeterminaciones. Y es porque si la tabla de verdad de una proposición compuesta, todos los valores son verdaderos, entonces esa proposición la llamamos tautología. Y si todos los valores de verdad son falsos, a esa proposición la llamamos contradicción. Y esa proposición la llamaremos indeterminación si algunas veces es verdadera y algunas veces es falsa. Es decir, no siempre tiene un mismo valor de verdad en términos de los valores de verdad de las proposiciones atímicas o simples que la conforman. Entonces aquí vamos creciendo. Entonces en esta lectura luego vamos a ver aplicaciones computacionales y hemos visto que con SymPy, entonces primero presentarles a SymPy como una librería para cálculo simbólico en Python. Entonces SymPy es una librería o conjunto de funciones u operadores para cálculo simbólico asociada a Python, para cálculo simbólico asociada a Python, a este lenguaje que nos ayudará a aprender y a comunicarnos. Entonces aquí importamos a Python con la sentencia from SymPy import symbols and or not implies y equivalent. Y informando que con numeral espacio que symbols con y inicial, symbols, es una función que me permite definir las variables, en este caso las variables o proposiciones que utilizaré en la lógica. Me sirve para definir las proposiciones que utilizaré para definir las proposiciones a través de letras. Para definir las proposiciones a través de letras. Que utilizaré, en la construcción de proposiciones de otras proposiciones, en la construcción de otras proposiciones. Entonces, en este lenguaje de la lógica, lo que hacemos es construir proposiciones a partir de otras. Así como en el lenguaje español, uno construye textos a partir de otros textos. Y esos textos están formados a la vez por cosas más pequeñas llamadas palabras y las palabras formadas por otras cosas llamadas letras, y así. Entonces, este también es otro lenguaje utilizado también para la comunicación. Aquí, al llegar aquí al final, vamos a poner aquí y que al importar también and or not implies y equivalent, esos serán los operadores, funciones u operadores. Entonces, and, empezando en mayúscula y luego en minúscula, es un operador. Operador o función o conector lógico. Lo llamamos de las tres maneras. Llamado conjunción. Llamado conjunción. O y, o simplemente y. Y así para los demás. Está para or y demás. Entonces, luego de correr esta línea con el play y que me ponga chulo, así he importado a SymPy
junto con las funciones symbols, and, or, not, implies y equivalent. Y ya con eso puedo construir otras proposiciones lógicas. Entonces, primero voy a definir las letras P y Q de esta manera. Entonces, aquí es defino las proposiciones simples P y Q. Luego construyo una primera proposición compuesta. Entonces, construyo una primera proposición compuesta. Proposición compuesta. ¿Y qué es lo que tiene esta? Pues tiene una proposición simple y un conector. En este caso, el operador not o de negación. Y así es not de B, o negación, perdón, not de P o negación de P. Eso lo leemos entonces not de P y leemos not de P. Y aquí cuando lo corremos, él nos muestra una línea de salida en la notación de los libros o la notación aditiva, la proposición compuesta que acabamos de construir. Es así, esta impresión, esta línea me muestra la proposición compuesta construida en notación aditiva o notación de los libros de texto o notación de los libros de texto en lógica. Entonces, ahora que es la más común. Así ya tenemos el primer ejercicio de construcción y aquí ya les tengo el segundo. Ya es OR entre P y Q, que me da entonces P o Q. Lo leemos así, P o Q. Notación aditiva P o Q o OR de P o Q. Entonces, en notación funcional leemos OR de P o Q y en notación aditiva leemos P o Q o disyunción entre P y Q. De manera análoga, hacemos la conjunción entre P y Q y leemos AND de P y Q y aquí P y Q. Y aquí ya con implies, entonces implies de P y Q, es decir, la implicación con argumentos P y Q, y en notación aditiva leemos P implica Q. Aquí vamos a ponerle, leemos P implica Q, o de P se sigue Q, o de P se sigue necesariamente Q. Otra manera también es que P es causa de Q. P es causa de Q. Maneras de decirlo. Y después construimos la equivalencia con la función equivalent y lo leemos equivalent de P y Q o P si solo si Q. O también lo leemos que P es que Q es suficiente y necesario para P. Que Q es suficiente y necesario para P. Q es suficiente y necesario para P. Le ponemos y seguiremos desarrollando ya el contenido según el texto guía, teniendo en cuenta que también tenemos dos textos, el de Grajales, que es muy bacano, una forma sencillita de entender la lógica, y el otro también, que nos aporta otra postura muy bonita, una postura computacional, también muy importante para nuestro desarrollo profesional. Entonces aquí él empieza primero, uno de ellos empieza con expresiones simbólicas y el otro nos empieza contando sobre lógica y los elementos de la lógica. Y en los elementos de la lógica nos empieza hablando del concepto de proposición simple, que es la proposición de la forma más trivial, lo dice la autora.
siendo una proposición un enunciado lingüístico que es susceptible de ser verdadero o falso. Y ese enunciado lingüístico que es susceptible de ser verdadero o falso se divide en proposición simple o en proposición compuesta, donde compuesta es la interacción entre un conjunto de proposiciones simples mediante enlaces llamados conectores. Eso nos lo dice Lina Grajales en su texto Matemáticas, se me olvida también les voy a hablar acá para siempre que tengamos en cuenta los nombres de los textos y los autores que fundamentan nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje en este semestre. Matemáticas 1 para Ciencias Económicas de Lina Grajales Manegas y Camilo Ernesto Restrepo Estrada. Y volviendo a esta parte, entonces, en expresiones simbólicas, ya el profesor Abdiel Cáceres González, aquí también se les va a usar, ese es el otro texto, el de matemáticas discretas con lenguaje Python de Abdiel Cáceres González. Aquí también siempre repasar el libro de Abdiel Cáceres González, Matemáticas discretas, una perspectiva funcional con Python 3.x, de una universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México. Y que nos tiene una frasecita como: estudio en la duda, acción en la fe. Estudio en la duda, acción en la fe, como una especie de mantra de acción, de la acción de un científico, de un pensamiento científico adecuado. Bueno, entonces aquí voy a volver a la lectura. Entonces estamos en la página 22 del PDF de Abdiel Cáceres, llamado Matemáticas Discretas. Y en Python nos cuenta que hay expresiones simbólicas primitivas originales, que son las expresiones que no requieren programación por parte del usuario, ya que han sido programadas previamente y cargadas al sistema de manera automática al iniciar Python, esas expresiones simbólicas primitivas. Y aquí les puse el vínculo para instalar Python de la página oficial de la fundación que promueve el lenguaje Python. Y las expresiones primitivas ya tienen un valor establecido y no requieren cálculo alguno, ni para determinar su valor ni para utilizarlas. En Python, al igual que en matemáticas, se utilizan símbolos para escribir expresiones, y estas se llaman expresiones simbólicas o bien S-expresiones, expresiones simbólicas o S-expresiones. Y en adelante consideraremos sinónimos los términos S-expresión y expresión. Y usaremos el término S-expresión para hacer énfasis en la expresión del lenguaje, en que la expresión del lenguaje utiliza símbolos. Esa expresión para hacer énfasis en que la expresión del lenguaje utiliza símbolos. Y el entorno de desarrollo integrado o IDE de Python, se maneja, el entorno integrado IDE de Python se maneja en un ciclo interactivo denominado REPL, del inglés Read, Evaluate, Print Loop. O sea, es usual leer, evaluar, imprimir y ejecutar un ciclo o loop. Y cada expresión debe ser leída por el intérprete, luego debe ser evaluada y luego el resultado se imprime o bien se utiliza como entrada para un nuevo ciclo o loop. Y una expresión que al ser analizada es finalmente evaluada con true o false se llama expresión lógica. Una expresión que al ser analizada es finalmente evaluada como true o false se le llama expresión lógica. Entonces las expresiones lógicas son las de valor booleano, o sea, valor verdadero o true, o falso o false. O bien es una expresión booleana porque su valor es uno de los conjuntos de valores booleanos. Entonces, en ese conjunto de valores booleanos está true y false. Y veamos lo de expresiones simples. En Python hay principalmente dos tipos de S-expresiones: las expresiones simples y las expresiones compuestas.
Las expresiones simples son expresiones cuyo valor es la misma expresión en sí, como en el ejemplo 1.1 con los símbolos true o false. Para el caso de las expresiones booleanas, pero también los números son expresiones simples como 10, 24.48 y 3 más 2j. Y también las cadenas de caracteres, entre comillas, como hola mundo, también son expresiones simples. Entonces aquí voy a ponerlo como que las expresiones simples como 10, expresiones simples como, aquí le ponemos 2 puntos, 10, que es una expresión simple, entonces es un integer o entero. Una expresión simple es un float o decimal. Una expresión simple también es un número complejo. Y una expresión simple es también una cadena de caracteres. Esas son expresiones para Python. Y la función bool, que le voy a poner, la función bool toma una expresión y me da el valor de verdad de ella. Entonces, la función bool toma expresiones o expresiones o expresiones y me da el valor de verdad de ellas. Aquí, por ejemplo, para bool de 0 me dice que vale su valor de verdad es false, y bool de 3 me dice que su valor de verdad es true. Entonces así vemos de que un número entero tendrá valor de verdad falso si ese número entero es el 0, y solamente si es el 0. Entonces aquí vamos a poner también eso, y es que un número entero tendrá valor de verdad true si y solo si es no nulo o diferente de 0 o diferente de 0. Y para un número decimal 0.0 tendrá valor false, y ya cualquier otro número decimal tendrá valor true. Entonces eso sirve, al final, eso sirve también para uno ver en programación cuando yo puedo identificar que una cantidad es nula. Entonces cuando bool de ella vale false. Y cuando sé que una expresión es no nula, cuando bool de ella es true. Entonces así bool se vuelve como un indicador, nos sirve para un indicador de cómo es una cantidad en Python. Entonces así hasta aquí, y también para números complejos. Miren que para la unidad imaginaria 1j, que en Python se escribe 1j, y 1j significa i, que es raíz de -1, que es la unidad imaginaria de los números complejos, y vemos de que si el número complejo es no nulo, entonces bool de ella me da true. Y miren que aquí le voy a poner si escribo 0j, ya bool de ella me da false. Entonces así también bool para números complejos será false, y solo será false cuando el número complejo es el 0. En otro caso, pues entonces será true. Y para cadenas de caracteres, si es una cadena no nula, entonces bool de ella va a dar su true, y si es una cadena vacía, bool de ella va a dar false. Entonces así la función bool sirve también como indicador para cuando una cadena es no nula o cuando una cadena es vacía. Entonces aquí voy a ponerle aquí que bool de x es da true o verdadero solo cuando x es una cadena de caracteres no nula,
o no vacía, o no vacía. Esa es la única manera de que dé true. Y seguimos entonces ya con expresiones simples. Entonces, que las expresiones simples también las vamos a llamar expresiones atómicas. Y ya aquí nos muestra un ejemplo de expresiones simples. Entonces aquí vamos a poner expresiones simples, el doble espacio para cambio de línea. Que le quitamos esta indentación. Y una expresión simple será true, o sea, el mismo valor de verdad. True es un valor de verdad. Bueno, true es un valor de verdad y false también. Y la palabra, y delimitando entre comillas simples, tendremos una cadena de caracteres. Si escribimos 3.14, 15, 9, eso nos va a dar un número de punto flotante, y 3j más 2j será un número complejo. Es decir, que siempre que yo escriba número y la variable j en Python, eso significará número entero, donde j será la unidad imaginaria i. Y aquí ya tengo entre corchetes unas letras delimitadas entre comillas simples. Entonces así tengo una lista de cadenas de caracteres. Esas comillas simples las vamos a denotar con, bueno, comillas simples con la tilde vertical, o con las comillas dobles. También podemos construir cadenas de caracteres, que son tipos de datos en Python para denotar palabras o mensajes. Y luego, después de estos ejemplos, vemos expresiones compuestas, y ellas van a ser las expresiones que incluyen un símbolo que representa un operador, como vimos antes, que son not, or, and, implies o implicación o equivalencia, la doble flecha, con una o más expresiones, y así ya lo que hacemos con las expresiones compuestas es cómo las constituimos. Pues cogemos expresiones simples y le agregamos operadores para conectarlas, o conectores. Cada elemento que no es un operador se llama argumento. Entonces aquí los elementos que no sean operadores los llamamos argumentos. Por ejemplo, en 5 más 2, este es, vamos a ver en el mismo libro, aquí creo que me quedó faltando, aquí vamos a ir a la página 22, por ejemplo. Entonces aquí en 5 más 2 por 2, que en Python la multiplicación es con asterisco. Este asterisco, para que se vea, entonces delimitemos entre tilde izquierda para que la línea de texto entienda que eso es lenguaje Python. Entonces nos lo dé con la tipografía del lenguaje Python. Y ahora sí, por ejemplo, entonces en 2 más 2, perdón, en 5 más 2 por 2, pues esa es una expresión compuesta que tiene el operador más, con dos argumentos, el 5 y la expresión 2 por 2. Entonces ahí ya tenemos quién es el operador, la adición, y quiénes son los argumentos, 5 y el producto de 2 consigo mismo. Y 2 por 2 también es una expresión compuesta, donde los argumentos son repetidos, son el 2, y el operador es la multiplicación. Así uno saber identificar dentro de una expresión. Aquí vamos a entender cómo, ahora sí se ve el asterisco. Entonces, para que se vea el asterisco en una línea de texto, lo que hacemos, si él denota el asterisco multiplicación en Python, delimitamos esa expresión con tilde inclinada hacia la izquierda. Y en el lenguaje cotidiano, frecuentemente podemos encontrar expresiones lógicas compuestas. Las expresiones compuestas se escriben agrupando expresiones utilizando operadores lógicos que se conocen también como conectores o términos de enlace. Y en Python escribimos expresiones compuestas utilizando paréntesis
cuando es necesario agrupar expresiones. Y aquí vemos ya otro ejemplo, el ejemplo 3, y acá ya dice, bueno, pues las siguientes sentencias son expresiones compuestas en el lenguaje cotidiano. Entonces aquí vamos a ponerle la sangría con asterisco, que se hace en Markdown con asterisco, con un guión también lo podemos hacer. Aquí lo vamos a poner con asterisco. Y vemos que una primera sentencia que es una expresión compuesta es: los niños son juguetones y traviesos, donde tenemos una primera proposición simple que es los niños son juguetones y la otra es los niños son traviesos, y el conector u operador es la I o conjunción. Entonces esta es la conjunción de dos proposiciones simples. Aquí la medicina se puede tomar antes o después de la comida. Entonces aquí tenemos la proposición simple: la medicina se puede tomar antes de la comida, y la otra proposición es: la medicina se puede tomar después de la comida, y la disyunción de ellas es: la medicina se puede tomar antes o después de la comida. Entonces aquí está el conector. Aquí lo voy a resaltar delimitándolo entre doble asterisco, porque el lenguaje Markdown, cuando denotas con doble asterisco, él te lo pone al renderizarlo en negrilla. Entonces vamos a ver acá con control enter que él ya se ve la I y la O más resaltadito, más grueso, la I y la O del conector. Otra es: el usuario o bien es administrador o es un usuario regular, una disyunción otra vez, y la otra una implicación: si llovió, entonces hay humedad, ya una implicación lógica. Entonces aquí en estas proposiciones yo aquí le voy a poner también siempre el conector delimitado entre doble asterisco, y aquí también es como que usual que uno en la implicación las partes de ella a la primera parte la denote con le siga poniendo el sí, pero debemos de en esta implicación decir: la primera proposición simple es llovió, donde el sujeto está implícito o tácito, y la otra proposición simple es: hay humedad, y la implicación formada por ellas es: si llovió, entonces hay humedad. Entonces aquí ya tenemos esta mejor edición para este ejemplo, y ya seguiremos en el próximo video editando el resto del texto. Dice que como regla general, como esto viene pegado de un PDF del autor, como regla general una expresión compuesta empieza con un operador y sus operandos se escriben, aquí veamos aquí, se escriben, aquí subimos un poquito, como una lista entre paréntesis siguiendo el siguiente patrón: operador y operando entre corchetes. Entonces, como una regla general, una expresión compuesta empieza con un operador y sus operandos se escriben como una lista entre paréntesis siguiendo el siguiente patrón. Entonces aquí nos muestra ese patrón o estructura, separando cada operador con una coma. Entonces aquí le ponemos separando cada operador con una coma. El símbolo punto suspensivo significa que así sucesivamente y con 0 o más elementos. Y de paso hay otros símbolos que utilizaremos de vez en cuando, que es puntos suspensivos más, que significa y así sucesivamente con uno o más elementos. Y aquí ya viene otro ejemplo 1.4, y lo leeremos ya en la próxima presentación, en la que vamos mejorando aún más la edición de todo el contenido dado por el autor para esta clase. Pero sí, lo que hacemos es
practicar mucho en la lectura de este cuaderno interactivo en el que usted ve que puede editar el texto en líneas Markdown para poder distinguir las expresiones matemáticas, distinguir las expresiones en lenguaje Python y ejecutar código para hacer prácticas experimentales y así aprender desde la experimentación. Eso es lo que buscamos con estos cuadernos, cumplir todo lo que ellos nos proveen para el aprendizaje. Y les agradezco mucho.